Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Egoitz Garro, vivo en Lecumberri, un pequeño pueblo del País Vasco. Soy practicante y estudiante de medicina china junto a Manu Moreno, por lo que muchas cosas de las que vais a ver aquí expuestas han sido transmitidas por él y es un pequeño homenaje también y agradecimiento a sus enseñanzas. Enseño macrobiótica y soy investigador espagirista. Por otro lado, quisiera agradecer también, como no, otra vez a Manu y a Juan Ángel toda la labor por crear un pulso por la vida, por sostener un pulso por la vida y por ayudar también a que todo este arte se divulgue aún más y muchos compañeros y compañeras que no nos conocíamos tengamos la oportunidad también de conocernos. Es todo un placer y agradecer también a todas las personas que estáis ahí pues, viendo todos estos vídeos, participando y sosteniendo también a la vez este proyecto. Entonces, mi intención es haceros un pequeño acercamiento, porque es imposible explicarlo todo en una hora, pero un pequeño acercamiento a la importancia de la alimentación a la hora de cultivar nuestro terreno. Porque al final muchas veces pensamos en la enfermedad, pero hay que pensar más en la persona. La persona es lo más importante, cultivar su terreno, cultivar la persona. Entonces, más allá de buscar una fórmula mágica, un punto mágico, un método mágico, debemos siempre de cultivarnos a nosotros mismos y ayudar a las otras personas a aprender a cultivarse y ayudar, digamos, a ordenar el caos que se ha generado en ellas mismas. Que normalmente al generarse ese caos es cuando la persona pierde el centro y por ahí viene la enfermedad y por ahí nos pueden atacar los patógenos. Entonces, un poco mi intención es esa, de una manera simple y espero que la exposición os valga para comprender por lo menos este punto de vista. Entonces, ahora para ello utilizaré como guía este PowerPoint que vamos... Entonces, la alimentación tiene un papel muy importante en muchos procesos del ser humano, pero en el cultivo del terreno podemos decir que es el más importante, porque mediante la alimentación cultivamos nuestro terreno interno y lo equilibramos, pero a la vez también lo que podemos hacer mediante una mala alimentación es desequilibrar ese medio interno. Pues cuando ese medio interno se desequilibra, digamos que estamos más expuestos a los ataques externos y a que se genere la enfermedad. Nosotros, el cuerpo humano, el terreno del cuerpo humano tiene una cualidad importante, que es ligeramente caliente y húmedo. Y tiene que mantener esa temperatura, ese grado de humedad, lo tiene que mantener de una manera constante para que todos los procesos vitales de nuestro organismo se den correctamente y para que todas las funciones corporales se den correctamente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces ese proceso no se adecua, no se adapta a los cambios que se dan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, con nuestros hábitos de vida, dentro de ellos la alimentación, no nos adaptamos a los cambios que hay en el medio. Entonces, intentamos mantener más nuestros hábitos, los hábitos que nos gustan, que los hábitos que deberíamos de obtener, ¿no? Y entonces ese terreno cambia y pierde esa calidez, esa humedad. La homeostasis, que es el proceso que intenta regular todo esto en nuestro organismo, digamos que se desbarajusta, pierde su equilibrio. Entonces, el terreno al modificarse y no ser un terreno apto para que nuestras funciones se den correctamente, a la vez se convierte en un terreno fértil para todo tipo de microorganismos, bacterias, hongos, virus, etc. Entonces, tenemos que aprender mediante la alimentación y nuestros hábitos a mantener esa constante en nuestro cuerpo, a mantener nuestro terreno. Igual que un agricultor cuida su terreno para que pueda dar después las verduras, los frutos necesarios para alimentarnos, nosotros también debemos hacerlo. Entonces, voy a comenzar esta explicación con un fragmento del Xuen, capítulo 1, que me lo enseñó Manu en su día y me conmovió mucho porque me hizo comprender muchas cosas
y muchos procesos que yo había llevado dentro de mi trabajo, tanto personal como profesional. Y es un texto breve, más que contiene mucha información. Entonces dice así: ahora, cuando los sabios de la alta antigüedad enseñaron a los demás abajo, siempre les hablaron acerca de lo siguiente: el demonio del agotamiento y el viento ladrón, hay momentos específicos para evitarlos. Tranquilidad pacífica, vacío absoluto. El ki verdadero abunda en estos estados. Cuando la esencia y el espíritu se cobijan en el interior, ¿dónde podría tomar forma la enfermedad? Pues como vemos en este texto, ya vemos que el cuerpo puede ser agredido por dos factores importantes. Uno son los demonios del agotamiento, que se refiere a patógenos, por ejemplo, como son, en este caso, como estamos viviendo, un virus, puede ser un hongo, puede ser una bacteria. Y después tenemos viento ladrón. ¿Un viento ladrón qué puede ser? Un viento ladrón es algo que penetra en el organismo y hace que ese equilibrio del que hemos dicho, esa homeostasis o ese terreno, pierdan su equilibrio. El demonio del agotamiento lo que hace es aprovecharse cuando se ha roto nuestro equilibrio y nuestro cuerpo se queda débil, nuestras defensas bajan. Entonces el demonio del agotamiento, ¿qué hace? Utiliza eso para atacarnos. Digamos que en nuestra fortaleza ha habido un problema, ha habido muchas bajas, o estamos con mucha hambre, ya mucho tiempo, asediados, entonces el ejército se debilita y el enemigo, el demonio, actúa, aprovecha esa situación de debilidad para actuar. Sin embargo, el viento ladrón es cuando todo está bien, pero como no estamos atentos a defender nuestro castillo, de repente hay un viento que penetra en nosotros y genera un desequilibrio. Es como un espía que penetra y genera un desequilibrio. Ese viento ladrón puede ser un viento frío, un viento húmedo, un viento frío y húmedo. Puede ser un alimento de mala calidad. Puede ser el miedo, puede ser la soledad. Hoy en día tenemos más vientos ladrones que nunca, yo creo, porque también puede ser los químicos, la contaminación, la radiación. Estamos expuestos a muchos factores, tanto demonios como vientos, que pueden, por un lado, en el caso del viento, generar un desequilibrio de nuestro terreno y en el que nuestra inmunidad va a descender, y por otro lado, aprovechando de bajada de nuestras defensas, demonios del agotamiento que ataquen, como está siendo el caso del COVID-19, que encima lo está haciendo de una manera un poco desconcertante que muchas personas y expertos no conocían. Entonces vamos a la importancia que tiene y que es mucha de conservar en buen estado nuestro territorio y nuestro terreno para que esos demonios y vientos no nos dañen. Entonces, dice, hay momentos específicos para evitarlos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos tanto de demonios como de vientos, vamos a ver que en diferentes momentos no existen los mismos vientos ni los mismos demonios, o existen, pero unos prevalecen sobre otros. Por ejemplo, sabemos que a finales de otoño y desde finales de otoño hasta principios de primavera hay más posibilidades o es donde más gripe hay. Por eso se le llama gripe estacional. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que hay un momento donde esos demonios van a actuar con más virulencia. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que como es arriba, es abajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los influjos celestes, las fuerzas del cielo, actúan sobre la tierra y sobre nosotros. Pues muchas veces los movimientos que se están dando arriba, lo que hacen es generar movimientos abajo. Y esos movimientos a veces, digamos que nos son favorables y otras veces desfavorables. Por ejemplo, si analizamos el vacío, veremos que hay años en los que a nivel general todo el mundo va a tener una tendencia o mayor tendencia a sufrir, por ejemplo, problemas respiratorios, o problemas circulatorios, o problemas digestivos, etcétera, etcétera. O puede ser también que ya no solo el año, sino dependiendo de tu naturaleza, de tu mismo basi,
si observas según el año y el momento del año, puedes ver que hay momentos en ese año en el que vas a poder sufrir más problemas que otros porque vas a poder ser también, digamos, debilitado por esos influjos, porque no son tan favorables a ti. Y eso también va a hacer que tus defensas disminuyan y tu terreno se modifique. Entonces, tienes que estar más atento que nunca para cuidar de ese terreno. ¿De acuerdo? Entonces, hay momentos específicos para evitar estos demonios y estos vientos. Y en nuestro paradigma tenemos que ser conscientes de que somos un todo, una unidad, y de que todo influye en nosotros. Lo que comemos, el cielo, las emociones, las relaciones, etc. Y tenemos que cuidar todo eso mediante la alimentación y nuestros hábitos de vida. Bien, entonces, como vemos, en la naturaleza se dan 4 tiempos. Y esos 4 tiempos principales vemos que las enfermedades que se dan, ¿de acuerdo? Los demonios del agotamiento que aparecen y los vientos ladrones que aparecen no son siempre los mismos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que hay un cambio. Como la ley del yin y el yang dice, la única constante es el cambio. Todo cambia continuamente. Y es necesario, porque estos 4 procesos son necesarios para que se generen las cosas, para que se genere la vida, para que se genere la muerte. Deben de darse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, nuestro medio interno, se tiene que ir adaptando a esos cambios que hay. Para mantener, como hemos dicho, esa temperatura corporal, esa humedad idónea, tiene que ir a adaptarse a esos cambios. Entonces, si fuera está más frío y más caliente, ese calor y ese frío pueden hacer que ese equilibrio interno cambie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar. Pero adaptar la alimentación y nuestros hábitos de vida. Pues en verano, veis, las enfermedades más comunes son alergias, asma, astenia primaveral, neumonía, faringitis. Los demonios, ¿cuáles son? Los ácaros, las bacterias, el polen. Todo el mundo sabe que en primavera hay más astenia primaveral, hay más alergias, etcétera, etcétera. Y los vientos ladrones son viento, humedad, mala alimentación, malos hábitos y estrés. Por ejemplo, si en primavera mantenemos la misma alimentación que en invierno, no va a ir bien. O en primavera, si mantenemos la alimentación de primavera en otoño, no va a ir bien. Igual que nos cambiamos de ropa, que no nos vestimos igual en invierno, primavera, verano, otoño, lo que no podemos hacer es alimentarnos igual, dormir igual y hacer el mismo tipo de ejercicio. No puede ser, porque entonces no nos adaptamos a esos cambios. Y esos cambios que se dan fuera hacen que también se den dentro, porque todo parte de un mismo orden, de un orden natural. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra alimentación a esos cambios. ¿Para qué? Para mantener esa homeostasis y ese terreno en un estado idóneo. Así todas nuestras funciones corporales y nuestra inmunidad se mantendrán fuertes. Entonces, vamos a hacer hincapié ahora un poco, como ahora estamos en primavera, más este problema se origina en invierno, y vamos a ver un poco, vamos a centrarnos en el invierno. ¿De acuerdo? Entonces, en invierno, ¿qué enfermedades son más comunes? Tenemos el resfriado, tenemos la gripe, tenemos la bronquitis, la neumonía y la otitis. Los virus del agotamiento más frecuentes son virus y bacterias, y los vientos ladrones son el viento frío, viento húmedo, viento frío y húmedo, mala alimentación, malos hábitos y estrés. Entonces, hay una cosa muy importante que tenemos que entender aquí, que nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios que hay. Tenemos que protegernos del frío, de la humedad. Nuestra alimentación entonces tiene que ser más caliente, ligeramente más seca, para mantener ese equilibrio. Si nosotros no nos protegemos del frío y comemos alimentos fríos y húmedos, si no descansamos lo suficiente, entonces si hay mucho estrés, si hay mucha más actividad, vamos a enfermar, porque nuestro terreno lo que necesita es todo lo contrario. Necesita dormir más, necesita descanso, alimentos sólidos, calientes, ligeramente secos, y así va a conseguir mantener esa calidez y ese grado de humedad óptimo para que nuestro cuerpo y organismo funcionen correctamente. Bien. Entonces, ¿por qué no todo el mundo enferma de gripe o otras enfermedades invernales? No sé vosotros, pero yo estoy teniendo gente a mi alrededor que sí que está enfermando. Más
gente que incluso que es de la misma edad, no está llevando igual la enfermedad. Por ejemplo, tengo una prima que es enfermera, está ingresada y lo ha pasado bastante mal. Ella, claro, ha estado soportando una carga viral muy fuerte. Y tengo otros amigos que han tenido algunos síntomas como pérdida de olfato, tos seca, una ligera febrícula, incluso mi sobrina también está así. Lo han superado o lo están superando sin ningún problema. Pues, ¿quiénes son las personas que están teniendo más problemas? Las personas que tienen su terreno en mal estado y las personas que no se han adaptado correctamente a los cambios. Es verdad que hay personas normalmente que tienen el terreno de por sí, lo tienen mal, pues son personas que están en un proceso de enfermedad grave, como puede ser un cáncer, personas que están tomando medicaciones muy fuertes, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, tomando inmunosupresores. Eso cambia totalmente, modifica totalmente el terreno. Y esas personas sí que tienen que tener todavía mucho más cuidado. Pero en general, lo que estamos viendo realmente es que las personas que mantienen un terreno correcto, con una alimentación correcta y un modo de vida correcto, suelen superar la enfermedad sin ningún problema. En el capítulo 3 del Suen dice: el viento es la principal fuente de múltiples enfermedades, pero manteniéndose relajado y apacible, con los músculos y los coulis sólidos, aunque el viento sea severo y tóxico, podrá resistirse el ataque. Este es el resultado de estar en conformidad con el clima. Entonces, esto un poco viene a confirmar lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener nuestra mente relajada, el cuerpo relajado, descansar, alimentarnos bien, y por muy fuerte que sea el ataque, casi siempre, porque no siempre, vamos a evitar que esos demonios y esos vientos dañen nuestro organismo. Pero es muy importante prevenir, como vamos a ver. Lo primero siempre va a ser prevenir. No hay que esperar a que venga el COVID-19. Nuestros hábitos tendrían que estar adaptarnos continuamente, porque no vamos a trabajar igual nuestro terreno y nuestro sistema inmune, o el fortalecimiento del sistema inmune, no lo vamos a trabajar igual en primavera, en verano, en otoño que en invierno. Entonces, para comentar el último fragmento, o la última parte del fragmento con el que hemos iniciado esta charla, nos dice: tranquilidad pacífica, vacío absoluto. El ki verdadero abunda en estos estados. Cuando la esencia y el espíritu se cobijan en el interior, ¿dónde podría tomar forma la enfermedad? Entonces, cuando posamos nuestra atención fuera de nosotros, no en nosotros, sino fuera de nosotros, y muchas veces eso son las proyecciones que hacemos, proyecciones mentales de nuestro ego, de nuestro deseo, entonces nuestro espíritu se dispersa y agota nuestra esencia, ya que nos entregamos a esos deseos. Esos deseos nacen del miedo. Nuestros miedos, nuestras inseguridades generan deseos que nos sacan del centro, llevan nuestro espíritu, lo llevan fuera, llevan la atención fuera. Y eso hace que nuestra esencia se desgaste y nos debilitemos. Entonces, es muy importante para mantener las defensas fuertes y un terreno ideal, estar en nuestro centro y mirar adentro, mirar hacia nuestro corazón. Nosotros nos tenemos que ocupar de nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, en el tema de alimentación, si vemos, la gente normalmente hoy en día se alimenta por deseo, porque mediante la alimentación también está supliendo muchas carencias. Y como vivimos una vida que realmente no queremos ni ver, necesitamos muchos estímulos. Pero eso, ¿qué genera después? Que nos movamos entre el premio y la culpa, entre el placer y la culpa, la satisfacción y la culpa, ¿no? Porque luego muchas veces nos sentimos mal y decimos, ya haré, ya cambiaré, etc. Pero así continuamente lo que generamos es un medio interno y un terreno totalmente desequilibrado, tanto porque nos alimentamos mal y también porque se genera un estrés. Entonces, es muy importante siempre mantener la mente en calma, ir adaptándome a los cambios de una manera natural. Por eso tenemos que impregnarnos de todo esto. No tiene que ser una teoría, tiene que ser una práctica. Es como el arte marcial. La lucha en la cabeza bien está bien, mas luego la lucha en la realidad es muy diferente.
tienes que ir adaptándote continuamente al oponente, y más si es más fuerte que tú. No puedes hacer contra su fuerza. Entonces, ese poder de adaptabilidad que tenemos que desarrollarlo, ¿eh? Porque toda especie viva que no se adapta al cambio, enferma o muere. Eso es otra ley del cambio, otra ley del yin y el yang. Entonces, tenemos que cuidar mucho de nuestro terreno. Por lo tanto, el yin y yang y las 4 estaciones son el origen del comienzo y del final de todas las cosas. Ser contrario a esto es el desastre de la vida y la causa de la aparición de las enfermedades graves. Ser conforme a esto se llama alcanzar el Dao. Entonces, esto quiere decir que nuestra adaptabilidad también depende de la entrega y de la fe que tenemos hacia los cambios que se dan de una manera natural y que rigen este universo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que buscar adaptarnos a esos cambios. Muy simple. Y no dudar de esos cambios. Si nos alimentamos también de una manera muy intelectual, en esta charla no voy a utilizar mucho los conceptos bioquímicos y nutricionales porque creo que es más importante entender esto. ¿Qué pasa? Que si nos alimentamos más por la idea de que un nutriente es bueno y es malo, pero desobedecemos o somos contrarios a las leyes del yin y el yang y las 4 estaciones, vamos a enfermar, no es el camino. Si yo como aguacate en invierno porque dicen que es bueno, que tiene omega 3, que es bueno para ese antiinflamatorio, etcétera, 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 pero no es un alimento del lugar donde yo vivo, ni que corresponde a la estación en la que estoy yo viviendo, al momento en el que yo estoy viviendo, ese momento espacio-temporal. Ese alimento, por muy sano que parezca, me va a generar un desequilibrio respecto a yin y yang y las 4 estaciones. Lo mismo pasa si como tomates en invierno, lo mismo pasa si como mucha carne en verano. Cada momento tiene sus características y debemos adaptarnos a ellas, ¿de acuerdo? No comer por un deseo o por una idea de lo que es bueno y malo. Eso requiere de una observación de cómo se mueve ese orden del universo y de lo que genera a raíz de ese movimiento. Tenemos que volver a saber cuáles son las verduras, los alimentos de estación, porque también hemos perdido esa conexión. Y muchas veces cultivar la tierra y trabajar en la cocina, ir a hacer las compras, cocinar, cultivar la tierra, son los que nos va a conectar otra vez y nos va a ayudar a ser conformes, como dice ahí, con el Dao, ¿de acuerdo? Pues es muy importante. La alimentación realmente cuando la trabajamos de un modo consciente nos abre un sinfín de oportunidades para desarrollarnos como personas y para mantener nuestro medio interno fuerte. Porque cuando tenemos esa confianza y nos alimentamos con esa conciencia, se da un equilibrio y una fortaleza interna tremenda. Bien, pues ¿dónde empieza la prevención? Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de Eiken Kaibara, que dice, la enfermedad viene por lo que metemos por la boca y la desgracia viene por lo que sale de ella. Entonces, es bonito porque esto nos está hablando también de que tenemos que ser conscientes y coherentes tanto por lo que nos metemos por la boca como lo que sale por ella. Es decir, es que todo lo que pensamos, sentimos y decimos o hacemos debe ir en la misma dirección, en la dirección de la coherencia y a poder ser de la rectitud y del desarrollo de la virtud. Bien, entonces la alimentación como fortalecimiento del terreno de nuestras defensas tiene como principal objetivo equilibrar yin y yang, las 4 cualidades que nacen de esos 4 aspectos que generan también las estaciones y las 5 fuerzas arquetipales o agentes de comportamiento como traduce Manu Moreno. Entonces, el modo que completaremos estos 3 equilibrios en la persona dependerá del espacio-tiempo en que nos encontremos. Por ejemplo, yo esto, vamos a explicarlo. Bien, antes que eso vamos a explicar esto. Vamos aquí. Bien, ahora vamos a intentar explicar un poco más gráficamente todo lo que venimos exponiendo hasta ahora. Entonces, imaginaros, nosotros tenemos aquí, disculpad, se me ha olvidado, eso es, tenemos aquí
estos 4 tiempos que se generan, que son la primavera, son el verano, son el otoño y el invierno. Entonces, si observamos, estos 4 tiempos se dan para que se pueda dar la vida, el nacimiento, la maduración, la muerte y el soterramiento, como define Manu Moreno, que me gusta mucho esa palabra, ¿no? Entonces, para que todo eso se tenga que dar, tenemos que, bueno, todo se tenga que dar, no todo eso se da, pero para que nuestro medio interno mantenga su equilibrio, el terreno no se modifique, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estos cambios. Muchas veces ese mismo orden que se manifiesta afuera nos dice cómo, porque nos entrega también los medios incluso para hacerlo. Entonces debemos de comprenderlo. Por ejemplo, empezando en el invierno, ¿qué es lo que pasa en invierno? Todo se para, ¿verdad? Todo se para. Pero no quiere decir que no haya vida, sino que la vida, ¿dónde va? Va al interior. El yang va al interior y se protege dentro del yin, que es la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a trabajar los 3 equilibrios que hemos mencionado, en estos 4 tiempos, tenemos que tener esto muy en cuenta. Por ejemplo, el primer equilibrio, que es yin y yang, nos habla de la generación de la materia, de la coagulación y la disolución, de la generación de la estructura y de romper con esa estructura. Entonces, en invierno lo que hacemos, generar estructura, una estructura densa, una estructura fuerte. ¿Para qué? Para proteger al yang. ¿De qué? De esos agentes externos que hemos visto antes, sobre todo de los vientos ladrones, para que los demonios no puedan atacarnos. Entonces, para eso tenemos que generar hábitos de vida y una alimentación correcta. ¿Cómo generamos nosotros densidad en el cuerpo? Pues utilizando alimentos que generan densidad. Por ejemplo, densidad o estructura. ¿Cuáles son? Cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, pescado, carne y verduras de raíz. ¿Ok? Pues estos son los alimentos que más vamos a utilizar en invierno. Y sobre todo, los cereales, los frutos secos y semillas. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, estos alimentos, las semillas, son una estructura por fuera y tienen un fuerte yang dentro. Ese yang, ¿qué es? Lo que les hace, le da vida después a la estructura. ¿De acuerdo? Lo que hace que esa estructura se mueva y lo que hace que a partir de esa estructura se pueda generar una nueva vida. En este caso, salir una planta. ¿De acuerdo? Pero para eso la planta, ¿qué necesita? Que se haya generado un buen yin, una estructura, algo que le vaya a sostener después en su nacimiento y en su generación. ¿De acuerdo? Va a ser la base de todo. Muy bien. Entonces, necesitamos generar esa estructura, como hemos dicho, y si esto lo comparamos con el cuerpo humano, disculpa, esa estructura estaría aquí. Aquí debemos de condensar el yang, más o menos debajo de nuestro ombligo. Es muy importante eso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tomar alimentos densos. Después, ¿qué cualidad tienen que tener esos alimentos y la cualidad de los estilos de cocción que utilicemos? Entonces, vamos a equilibrar las 4 cualidades. Entonces, si el invierno es frío y húmedo, tenemos que buscar alimentos y estilos de cocción que generen en nosotros calor y algo de sequedad, para que el exceso de humedad no nos ataque. ¿De acuerdo? Pues como luego veremos, utilizaremos estilos de cocción más llano, donde el tiempo, el fuego,
la presión y la sal serán los factores que utilizaremos en la cocina para equilibrar el yin de los alimentos y quedarnos sobre todo con las cualidades más yang de esos alimentos. Entonces obtendremos alimentos que generan estructura, que generan calor, la ligera sequedad, cualidades, todas ellas más yang, para protegernos de esos vientos y para que los demonios no nos ataquen. Muy bien, entonces, una vez de que se ha generado la estructura, digamos que tenemos ya todo el pack de serie que necesitamos para que se genere vida después en primavera. Y cuando el yang ascienda, esta semilla va a encontrar el contexto idóneo para poder desarrollarse, que es un contexto oscuro y frío y húmedo, que después, cuando el calor asciende, se va a ir calentando, va a ser estimulado este yang que está dentro para ascender. Y gracias a la estructura que hemos generado, al terreno que hemos generado en invierno con nuestra alimentación y nuestros hábitos, ese yang va a poder ascender y va a generar una nueva vida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la parte más yin. Aquí abajo y aquí arriba vamos a tener la parte más yang. Aquí coagulamos y aquí vamos a empezar a disolver. ¿Por qué? Porque para generar algo nuevo tenemos que soltar algo primero. Entonces, a partir de lo que hemos generado, de romper eso, de disolverlo, van a hacer una nueva vida, pero aquello lo que rompe va a ser su sostén, de donde se nutra. Entonces, aquí vamos a tener una energía expansiva. No tenemos que tomar alimentos que generen mucha estructura aquí, dentro del primer equilibrio. ¿Por qué? Porque si tomamos alimentos que generan mucha estructura, va a hacer contra al movimiento natural de la naturaleza y de generar la vida. Entonces, vamos a tomar alimentos más livianos. Entonces, menos cantidad de grano, más cantidad de verduras, sobre todo de verduras ricas en fibra, verduras verdes. Y después también es muy importante, la naturaleza aquí está generando vida. Vamos a intentar no tomar alimentos animales, vamos a intentar no matar. Y si tomamos alimentos animales que sean huevos y queso de cabra, por ejemplo, para no ir en contra de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al primer equilibrio, menos estructura, y en cuanto al segundo equilibrio, las cualidades, ¿qué cualidad tenemos que hacer que prime en nuestro terreno? Para que nuestra homeostasis y nuestro terreno se mantenga saludable. Tenemos que generar estilos de cocción y utilizar alimentos que sean templados y húmedos, porque si hay mucha sequedad, no va a poder nutrirse la nueva vida, y si no hay calor, tampoco la vida se va a generar. Entonces utilizaremos más germinados, al vapor, escaldados, los cereales los cocinaremos con un poquito más de agua que en invierno, y así, mediante esos cambios, nos adaptaremos al cambio externo y nuestro terreno no se modificará. Después, en verano, tenemos el máximo de madurez. Aquí la expansión todavía es mayor, es el yang en el yang. Y tenemos un medio que va a ser caliente y seco. Entonces, todavía nos vamos a tener que adaptar un poquito más y vamos a dar unas cualidades todavía más yin. En cuanto a estructura, ¿qué vamos a hacer? Una alimentación todavía con menos estructura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar sobre todo alimentos más ligeros. Si nos vamos aquí, que sería ligeros, el polo opuesto, estos serían polos opuestos. ¿Cuáles son? Sobre todo verduras y frutas. Es decir, el protagonismo lo van a obtener ahora en nuestro plato y en nuestra alimentación las verduras y las frutas. ¿Quiere decir que no vamos a comer cereales, legumbres, frutos y semillas? No, también los vamos a utilizar, pero en menor cantidad que el invierno. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las cuatro cualidades que vamos a buscar, alimentos que nos refresquen y nos humedezcan. Cuidado, que no nos enfríen en exceso también. Por eso tampoco debemos tomar ahora todo crudo. O sea, habrá una parte de los preparados que sean crudos, otros cocinados, pero sobre todo haremos hincapié en este grupo de alimentos. Y así conseguiremos nuevamente adaptarnos a los cambios y que nuestro terreno no se modifique. Porque imaginaos, si aquí tomamos elementos con mucha estructura,
muy caliente, se va a generar un choque entre nuestro medio interno y externo y un desequilibrio de nuestro terreno terrible, y nuestras defensas van a ir para abajo, y entonces seremos atacados por los vientos ladrones y seremos atacados también por los demonios. Entonces, una vez de que el yang ahora ha llegado a su máximo, comienza el descenso, y el yang va recogiéndose, interiorizándose, y llega el otoño, que es el yin en el yang. Entonces, aquí, nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, no vamos a comer tantas verduras ni tantas frutas, porque todo está cambiando y la naturaleza misma también ya nos ofrece un tipo de alimentos diferentes, y como el viento más presente va a ser el seco y después el frío, seco y frío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar más alimentos de estos para empezar a generar estructura y coagulación respecto al primer equilibrio, y cuando utilicemos las cualidades, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacernos una alimentación más caliente, pero húmeda, porque la sequedad ahora va a ser más manifiesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el tercer equilibrio, ¿cómo lo vamos a utilizar? El tercer equilibrio, acordaros que son las fuerzas o agentes. Y estos se utilizan de dos maneras. Por un lado, voy a utilizar los sabores para generar más estructura. ¿Y qué sabores voy a utilizar? Sobre todo, salado y dulce. ¿De acuerdo? La combinación de esos sabores va a generar más densidad y más estructura. Pero luego hay otra manera en la que la naturaleza lo hace de un modo connatural, que es, por ejemplo, en primavera nos da, sobre todo la naturaleza, muchos alimentos de sabor ácido. En verano más amargo. En otoño más picantes. En invierno más salados. ¿Esto para qué es? Esto es para generar un equilibrio de los influjos y de los dinamismos que nos están influyendo constantemente. Por ejemplo, la primavera hay una expansión tremenda en la primavera. Entonces, al tomar sabor ácido, por ejemplo, un fruto primaveral ligeramente ácido son las fresas, son las cerezas. ¿Qué hace el ácido? El ácido va a contrarrestar un poco ese exceso de expansión tan fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una energía descendente. En verano también, cuando la expansión llega a su máximo, el yang en el yang, ¿qué sabor vamos a utilizar? Por ejemplo, estas verduras verdes amargas, como son la acelga, como son la chicoria. ¿Para qué la vamos a utilizar? Para contrarrestar también esa energía, porque el amargo tiene un poder descendente. En otoño, que comienza el cierre y la interiorización, para que se dé de una manera más armónica, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El sabor picante. Porque el picante, ¿qué hace? Abre. Y en invierno, como hemos dicho, como lo que nos interesa es estructurar, condensar, almacenar, soterrar, utilizamos la combinación de salado y dulce. El dulce, como es el centro, realmente siempre va a estar presente en el plato utilizando, por ejemplo, los granos integrales, porque todos después de ser cocinados tienen un sabor ligeramente dulce. Entonces siempre va a estar presente. Va a ser una combinación aquí, ácido dulce, amargo dulce, picante dulce y salado dulce. Después hay otra manera de utilizar los sabores, pero que bueno, aquí no vamos a explicar porque ya se nos iría el tiempo. Pues espero, vamos a seguir con la explicación un poco más específica, sobre todo para el invierno, pero espero que esta explicación os haya valido para comprender un poco más el trabajo, sobre todo de los tres equilibrios, en cuanto a trabajar nuestro terreno y en cuanto a trabajar la adaptabilidad a los cambios externos, que es lo que en definitiva van a hacer que nuestro sistema inmune esté fuerte en las 4 estaciones. Porque si nuestros hábitos y nuestra alimentación van en contra de estos movimientos, nuestro terreno se va a alterar y nuestro sistema inmune va a descender, se va a debilitar y va a estar expuesto al ataque de los vientos ladrones y también de los demonios, como son los virus, las bacterias y los hongos. Bueno, ahora proseguimos con el PowerPoint.
lo que es a la presentación. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar en cada momento los tres equilibrios, como hemos dicho. Uno va a ser más coagular la materia y el otro más disolverla. Por ejemplo, en unos aspectos más calor, más frío y más humedad o más sequedad. Entonces, ¿qué síntomas hay cuando hay falta de estructura del cuerpo? Pues agitación, alergias, debilidad, frío, apatía, depresión, muchas veces hinchazón, retención de líquidos y problemas funcionales. Esto es porque no hemos generado estructura y no hay yang suficiente. El pulso suele ser imperceptible en la arteria radial y fuerte en la carótida. En la zona del ombligo, igual yang, suele estar fría, también en la parte trasera, en men, la lengua suele estar hinchada, caída y a veces con capa blanca y brillante. Y otras veces puede, si en otoño no se ha hecho bien el trabajo, puede que esté seca y sin brillo. Las extremidades suelen estar frías, la zona de la frente y los ojos sin brillo, y la persona tiene apetencia por comidas pesadas, sabor fuerte y sobre todo salado y dulce, porque su cuerpo lo que le pide es generar esa condensación y esa estructura. Y las enfermedades más comunes, como antes hemos dicho, resfríos, bronquitis, faringitis y otitis. Entonces, lo primero es los alimentos que debemos de evitar para que nuestro terreno no se desequilibre en invierno, que son bebidas frías, como frutas, ensaladas crudas, alimentos fríos, disfrutar, y nunca beber, por ejemplo, agua de la nevera, agua fría de la nevera, eso apaga todo nuestro fuego digestivo, no podemos transformar en el alimento y modifica todo nuestro terreno, y de ahí baja las defensas. Alimentos y estilos de cocción muy húmedos, alimentos procesados como arroz blanco, pasta blanca, harinas refinadas, comidas industriales, refrescos, azúcares, edulcorantes artificiales, estimulantes como café, té negro, té rojo, chocolate y cacao. Esto es muy normal. Si nosotros queremos mantener la atención en nosotros, si queremos generar una buena estructura y que nuestro yang vaya hacia adentro, no tenemos que dar nada que estimule a ese yang y vaya hacia afuera. Ni ejercicios físicos muy duros donde se transpire mucho, ni estimulantes como el café, el té negro, etcétera, que hacen que ese yang ascienda, ¿de acuerdo? Entonces, sin todavía haberlo cobijado, almacenado correctamente, no podemos estipularlo fuera, porque no, eso va a modificar nuevamente el terreno y nuestras defensas van a estar bajas porque nuestros soldados han salido antes de tiempo y van a ser derrotados porque no han mantenido la forma. Y después los alimentos generadores de mojo y flema como harinas, exceso de grasas, dulces, fruta tropical, patata y lácteos, sobre todo de vaca. Entonces, la alimentación en invierno. Primero, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, generar estructura. Para eso, alimentos densos. ¿Como cuáles? Granos integrales, legumbres, frutos secos, pescado, carne, huevos, verduras de raíz y redondas. Las verduras de redondas en menor cantidad, pero todas las anteriores generan mucha estructura. Y sobre todo los granos, las legumbres y los frutos secos y semillas. ¿Por qué? Porque aparte de generar estructura, es la explicación que hago antes, generan una estructura y dentro tienen un fuerte yang. Ese yang es aquello que les va a dar la capacidad de poder generar una nueva vida, una nueva planta de ese alimento. Entonces son alimentos ideales para condensar, generar estructura y dar un fuerte yang, mucho chi, mucha energía y fortaleza a nuestro organismo. Bien, y luego muy importante, vuelvo a repetir, esos alimentos tienen que ser del lugar y de la estación. Una cosa para mí muy importante que hay que tener en cuenta, que nuestra alimentación debe estar basada en alimentos que no sean tampoco en sus cualidades muy yin o muy yang. Es decir, que no tengan unos sabores muy fuertes o unos olores muy fuertes, porque esos alimentos tienen un mayor impacto en el metabolismo y un mayor impacto también en los tres equilibrios que hemos mencionado, en el yin y yang y en las cualidades y en los agentes. Cuanto más sabor, mayor impacto en el yin, y cuanto más olor, mayor impacto en el yang. Entonces tenemos que utilizar alimentos que sean muy equilibrados ahí. ¿Para qué? Para que nos equilibren para nosotros mismos, sin generar mucha variabilidad en nuestro terreno, porque si genera mucha variabilidad en nuestro terreno, esa adaptación que tenemos que hacer se nos va a hacer mucho más difícil. Entonces, esos alimentos son alimentos de primer y segundo grado,
como cereales integrales, frutos secos, semillas, legumbres, verduras. Pues son alimentos que cuando los cocinamos tienen sabores muy agradables, muy sabrosos. Más no es como cuando tomamos, imaginaros, por ejemplo, un ajo fuerte, enseguida notamos cómo abre aquí, desciende al estómago, calienta, ¿ok? No, eso, cuando tomamos unos cereales integrales bien masticados, ese equilibrio, esa calma, una crema de calabaza, unas verduras salteadas, no se notan esos desequilibrios, pero ayudan al metabolismo a adaptarse de una manera muy sutil y muy equilibrada. Después, los alimentos de tercer grado los vamos a utilizar en muy pequeña cantidad, porque decimos, como generan esos desequilibrios, hay que tener cuidado. Pues se utilizan en una cantidad mucho más pequeña, el ajo, el jengibre, el nabo negro, el nabo daikon. Por ejemplo, hay elementos como la cebolla y el nabo que los utilizamos en la cocina con bastante asiduidad, pero para ello lo que hay que saber equilibrar un poco esos extremos que tienen, mediante el fuego, mediante el tiempo, los factores que utilizaremos, que veremos ahora en la cocina. Y después están los alimentos de cuarto grado, que estos en la cocina apenas los empleamos, menos unas veces algunas plantas medicinales, como vamos a hacer después en la elaboración del menú con el romero, va a generar un poco de dinamismo, por ejemplo, de movimiento, de calor, etc. Pero lo hacemos en cantidades muy pequeñas. Ya os digo, para que no generen esos cambios en el metabolismo, para que nuestra homeostasis no se desequilibre, porque todo nuestro terreno se va a desequilibrar. Es como un agricultor. Echa lo que echa en la tierra cuando tiene que echarlo y en la cantidad que tiene que echarlo, porque el abono es bueno, más si echa abono demasiado, quema la planta. Entonces, todo debe de ser utilizado de una manera muy sutil. Entonces, para equilibrar todo esto, ¿qué vamos a utilizar? Pues la cocina. Entonces, en invierno, sobre todo, ¿qué vamos a utilizar? Factores Yang. ¿Cuáles son los factores Yang? Más tiempo, un fuego más fuerte, menos agua, más sal y más presión. Muchas veces sí que es verdad, cuando, por ejemplo, un fuego muy fuerte no puede ser utilizado durante mucho tiempo, entonces utilizamos factores Yang, que son el fuego más débil, que es más Yin, más le damos un factor más Yang, que es el tiempo, y generamos un estilo de cocción más Yang. Y muchas veces, como vamos a ver después en el diseño de nuestro plato, vamos a utilizar también factores más Yin para equilibrar, polarizar un poco el plato y que no sea muy Yang. Y, por ejemplo, utilizaremos, en este caso, un estilo de cocción Yin que va a ser de vapor. Bien. Entonces, después, también para utilizar el equilibrio y la coagulación en el cuerpo, utilizamos los sabores. Acordad que los sabores van a trabajar sobre todo sobre la forma, sobre la materia. Y para ello, los dos sabores que más ayudan a condensar y a coagular son el dulce y el salado. Y nuestros menús vamos a ver que están básicamente hechos de dulce y salado. Después, es muy importante, muy importante, el arte de la masticación. Si nos damos cuenta, cuando masticamos, fortalecemos todo nuestro yang inferior. Porque hay una correlación entre nuestro ombligo y nuestra boca. Nuestro ombligo es el lugar donde nos alimentamos por primera vez, cuando estamos en el vientre materno. Entonces, masticar bien, aparte que ayuda a transformar el alimento y genera también un calor, lo que hace es también fortalecer todo nuestro yang inferior y calentarlo. Y a un nivel más bioquímico, si nos damos cuenta, la saliva es un elixir. De esto los antiguos ya lo sabían, ya que tenían ejercicios con la saliva. Incluso hay remedios caseros, por ejemplo, para las hemorroides, la primera saliva de la mañana, salivar y darte con eso las hemorroides anuales tiene un efecto antiinflamatorio increíble. Entonces, ¿qué se ha visto? Que la saliva, aparte de ser la mayoría ser agua, tiene también iones de cloruro, bicarbonatos y fosfatos, calcio, enzimas, isócimas que son antibacterianas y antimicrobianas e inmunoglobulinas como la transferina y la lactoferrina. Entonces, el arte de masticar es muy importante, aparte que cuando masticamos mantenemos la mente en calma y nos centramos. Es muy importante. Y por último, tan importante como lo que comemos, cómo lo preparamos, también de importante es cómo lo ingerimos y también igual de importante es la actitud a la hora de alimentarnos.
Hemos perdido ese acto sagrado de alimentarnos y podemos, por ejemplo, elegir buenos alimentos, correctos alimentos, cocinarlos correctamente, masticarlos correctamente. Pero si no cuidamos la actitud a la hora de alimentarnos, nuestro terreno interno también se va a desequilibrar. Porque, por ejemplo, si lo he hecho todo bien, pero si luego como de pies, como deprisa, como viendo la tele, con el ordenador, hablando por teléfono, leyendo, etcétera, la transformación de ese alimento no va a ser la idónea. Si como después de un enfado, después de un disgusto, si me disgusto justo después de comer, si me enfado después de comer, todo eso va a hacer que la digestión no se dé correctamente, la transformación del alimento, con lo que nosotros no conseguiremos que los tres equilibrios de los que hemos hablado, de generar estructura, las cualidades y los agentes que después van a equilibrar todo nuestro organismo, no van a funcionar correctamente. ¿Okay? Pues hay que cuidar lo que comemos, cómo lo preparamos, cómo lo comemos y con qué actitud lo comemos. Hay que comer sentado, tranquilo, en un entorno de armonía, y sin prisa. Es mejor comer menos y comer adecuadamente que comer mucho y comer inadecuadamente. Debemos de estar sentados. Ya puede ser un ambiente de tranquilidad, de buen humor, de amistad, de silencio también puede ser. Es mucho, mucho, mucho lo que podemos conseguir si respetamos esto. Entonces, para terminar y empezar con la práctica, vamos a recordar lo principal. Para mantener nuestro terreno idóneo, nuestra adaptabilidad y nuestra defensa. Es que, uno, en invierno tenemos que coagular, nutrirnos bien, entonces una alimentación más densa, que realmente es rica en proteínas, en carbohidratos, en grasas y en minerales. ¿Okay? Tenemos que hacer que esos alimentos nos aporten calor y una ligera sequedad para adaptarnos al cambio externo, a los vientos fríos y húmedos. ¿Okay? Y después debemos utilizar sobre todo el salado y el dulce para ayudar a generar esa condensación y ayudar a fortalecer también los agentes que puedan estar más implicados, sobre todo el agua en ese momento. Entonces ahora os dejo con la parte más teórico-práctica y espero que la disfrutéis. Bueno, ahora lo que os vamos a presentar es cómo confeccionar un menú para que nos genere estructura, calor y una ligera humedad. Para ello vamos a utilizar arroz integral redondo, porque el arroz integral redondo es un cereal que genera estructura y genera calor, es compacto. Alubia del país, una alubia negra, que también, como veremos, es un alimento, la legumbre, junto al grano, que genera bastante estructura y tiene un yang interno fuerte. Un estofado de verduras redondas, compuesto de cebolla, boniato y zanahoria, y luego explicaremos la manera de elaborarlo, porque es una técnica muy específica para generar esa estructura que decimos. Una brócoli al vapor con una verdura redonda para generar un poco de polaridad, y unas verduras lactofermentadas que se llaman picles, que sirven mucho también para dar un pequeño equilibrio al plato, para que no sea tan yang, y después también porque va a servir para fortalecer todos nuestros intestinos, que tienen mucho que ver con las defensas. Entonces vamos a empezar ahora viendo cómo elaborar este sencillo plato. Bueno, primeramente vamos a elaborar el arroz y la alubia. Para ello, la víspera vamos a poner en remojo tanto el arroz como la alubia. El remojo nos va a dar, tiene varias ventajas en este plato. Por un lado, vamos a eliminar los antinutrientes que poseen tanto los granos como las legumbres. Por otro, la van a hacer más digerible, tanto el grano como la legumbre. Y el tercer punto es que al remojarlo vamos a conseguir que esos alimentos, tanto el arroz como la alubia, vayan a adquirir más humedad. Entonces conseguiremos, aparte después del tipo de cocción que utilicemos, un cereal y una legumbre más húmedas. Una vez que hemos remojado, normalmente se recomienda remojarlo entre 6 y 8 horas. A la mañana siguiente vamos a eliminar el agua primero del arroz, y lo que vamos a hacer es ponerlo en una olla con una parte
de arroz y 2 partes de agua. Cuando queremos conseguir más humedad, vamos a utilizar, como hemos visto, los factores para cocinar más yin o más yang, más agua de lo normal. Entonces, si hacemos una cocción más yang, como luego veremos, que utilizamos 1,5 de agua, en este caso vamos a utilizar 2 partes de agua por parte de grano. Entonces, ponemos el agua, lo ponemos a hervir, desespumamos y añadimos la sal. Y lo cocinaremos entre 35 y 40 minutos. Aunque tener cuidado porque esto puede variar según el tipo de olla y de fuego que tengáis. Y al final nos quedará un arroz muy compacto y muy jugoso. Después, para cocinar las legumbres, vamos a eliminar el agua a remojo, por supuesto, vamos a ponerle un agua nuevo y vamos a cocinarlas con alga kombu. El alga kombu tiene la particularidad que va a hacer más digeribles estas legumbres. Le va a dar también un toque salado, muy ligero, pero se lo va a dar. Y encima las algas, sobre todo la alga kombu, es muy rica en mucílagos, y esto es un tipo de fibra que ayuda a fortalecer toda la mucosa de nuestro tubo digestivo y sobre todo de nuestros intestinos. Entonces nos ayudará también, junto a los picles, a fortalecer los intestinos y alimentarlos. Bien. Entonces, una de tener ya cociéndose el grano, la legumbre, vamos a pasar a cocinar lo que es el estofado de verduras de raíz y redondas. Primero, para ello, vamos a partir en cuadraditos la cebolla, como podéis ver en las imágenes, después en cuadraditos el boniato y vamos a partir después el método rodador la zanahoria. Añadiremos en una sartén un poquito de aceite de primera prensión en frío de sésamo. Puede ser de oliva también, pero el de sésamo es de una cualidad más caliente y lo utilizamos más para invierno y otoño. Entonces ponemos un poquito de aceite y salteamos las verduras de más yin a más yang. Primero la cebolla, después el boniato y después la zanahoria. Entonces salteamos cada una individualmente 1 minuto, medio minuto, 1 minuto, y ya cuando tenemos las 3 en la cazuela, lo que vamos a hacer es echar un poquito de sal. Bajaremos el fuego al mínimo y taparemos. Es una cocción muy especial. ¿Por qué? Porque no vamos a añadir agua, es una cocción más yang y equilibra mucho el yin del alimento. Entonces, al echar la sal, lo que vamos a hacer es que el espíritu de ese alimento se quede en el alimento y no se vaya. Y después también el fuego, lo que va a hacer, el calor, lo que va a hacer es que ese alimento se evapore, comience a diluirse. Entonces, en esa evaporación, cuando los vapores toquen la tapa, ¿qué van a hacer? Se van a volver a condensar y van a volver a descender y se van a introducir en el alimento. Entonces vamos a generar un tipo de cocción que en sí misma va a ayudar que la generación de estructura sea todavía más fuerte y que ese yang que se genera dentro se potencie, porque nos va a aportar un calor muy fuerte, sobre todo que va a hacer hincapié en el yang inferior, que es donde queremos que ese yang se coagule. Bien, después, mientras se cocinan las legumbres, lo que vamos a aprovechar es en la misma olla, vamos a poner una red que se utiliza para hacer verduras al vapor. Entonces lavamos las brócolis y las ponemos, las cocinamos al vapor hasta que queden brillantes, al dente. Esto va a dar una pequeña polaridad, un poquito más yin, y nos va a dar un equilibrio también en el plato. Entonces, una vez que tenemos hechas las verduras, vamos a condimentar el plato con una cucharadita de verduras lactofermentadas. Yo en este caso tengo estas verduras, que son verduras de raíz y redonda, pues tenemos cebolla, tenemos rábano, tenemos zanahoria y tenemos rabanitos y remolacha, que las he fermentado en agua con sal durante 4 días. Entonces, esto es un tipo de alimento que es muy rico para nuestros intestinos, está lleno de bacterias que van a ayudar a fortalecer y alimentar nuestra flora, y encima nos van a dar un aporte de yin a este plato que ya por sí es muy yang. Y para terminar utilizaremos un condimento que se llama gomasio, que es sésamo con sal. Entonces, cuando queremos generar estructura, calor y humedad,
es muy importante también meter alimentos muy ricos en minerales. Entonces, el gomasio, que es sésamo con sal, nos va a ayudar también a remineralizar y alcalinizar el organismo. En sí, este plato va a ser un plato muy alcalino. Si os dais cuenta, claro, cuando intentamos reequilibrar el terreno de la persona, con los 3 equilibrios que hemos mencionado antes, también damos un orden a la persona. Entonces, no solo un orden a la hora de cocinar, digamos, los alimentos, sino también un orden a la hora de confeccionar el plato. Entonces, cuando queremos generar más estructura, como podéis ver aquí, la mayor parte del plato está compuesta por alimentos que generan mucha estructura, como es el grano y como es la legumbre. ¿De acuerdo? Después también hemos utilizado mucho el sabor, dulce y salado como base, como hemos explicado antes, porque estos alimentos van a generar también, ayudar más condensación. Por otro lado, también no hemos utilizado solo los sabores dulce y salado, claro, porque también tenemos que nutrir, digamos, las otras fuerzas o agentes en el cuerpo. Entonces, el sésamo le va a dar un ligero toque amargo, los pickles le dan un toque ligero, muy pequeñito, pero suficiente, picante y ácido. Y después también en el estofado que se me ha olvidado comentar antes, en el estofado de cebolla, boniato y zanahoria, hemos añadido un poquito de jengibre fresco, que nos va a dar también un poco más de calor y nos va a dar un poco también de sabor picante. Entonces, tenemos un plato muy equilibrado. Y también lo hemos intentado equilibrar con una cosa que muchas veces se nos olvida, es decir, utilizamos la densidad, mayor o menor densidad del alimento para generar equilibrio en nuestro terreno, utilizamos también los sabores para generar ese equilibrio del terreno y de los agentes o de las fuerzas, pero también vamos a utilizar los colores para nutrir todas las fuerzas. Entonces, debemos de intentar también que estén todos los colores para nutrir esas fuerzas, porque al final el color, igual que el sabor, igual que el olor, es información que va a generar un equilibrio en el cuerpo. Entonces es muy importante, a veces cuando queremos tratar un tema muy específico, incluso podemos hacer un plato de un solo color, o de 2 colores o de 3 colores, pero en este caso, para que veáis el ejemplo, hemos intentado introducir los 5 colores, porque también es información que va a entrar en el cuerpo. El plato que vamos a confeccionar ahora es realmente el tipo de cocina que deberíamos de realizar para invierno. ¿Por qué? Porque es un tipo de cocina que va a generar estructura, va a generar calor y va a generar sequedad. O más que generar sequedad, no va a ser una cocina tan húmeda, porque ya recordar que el viento ladrón que vamos a encontrar en invierno sobre todo es un viento frío y húmedo. Entonces, nuestro cuerpo siempre debe mantenerse ligeramente húmedo, caliente y húmedo, porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero, claro, si fuera hay humedad que va a penetrar en nuestro cuerpo y encima tomamos alimentos muy húmedos, pues nuestro terreno se desequilibra por completo porque habría un exceso de humedad. Entonces, lo que vamos a realizar en invierno, vamos a utilizar cocciones más yang, más calientes y más secas. Respecto al menú anterior, aquí, para que veáis una manera de hacer más yang y más seca, una cocina más seca, he hecho una variación muy pequeña. Lo único que he variado es cómo confeccionar la legumbre y el grano. El grano también lo he cambiado de tipo para que veáis un pequeño ejemplo. Pero realmente nosotros comimos en casa los 2 menús, los probamos y la diferencia es grande, aunque aquí en las fotos quizás no se aprecie tanto. Entonces, para ello, ¿qué hemos hecho? En vez de arroz integral redondo, hemos utilizado trigo sarraceno, que es un cereal todavía más yang, más caliente y más seco. Y para cocinarlo, en vez de ponerlo a remojo, ¿qué hemos hecho? Primero lo hemos limpiado y después lo hemos tostado. Al tostar el cereal, ¿qué conseguimos? Por un lado, es otra manera de eliminar los antinutrientes que tiene el cereal. Los cereales generalmente lo que son ricos en fitatos. Entonces, el tostado también es un tipo de cocción que los elimina parcialmente. Y después,
genera una energía más caliente y seca en el alimento. Y al cocinarlo, en vez de utilizar 2 partes de agua por una parte de trigo sarraceno, hemos utilizado 1,5 partes. Necesita menos tiempo de cocción que el arroz, porque en 20-25 minutos va a estar cocinado, y el resultado va a ser un cereal suelto, mucho más seco que el arroz integral que hemos cocinado antes, incluso con una cualidad más caliente. Bien. El trigo sarraceno, podríamos hablar mucho también de las virtudes que tiene cada alimento de los platos que hemos confeccionado, pero realmente no tenemos tiempo para ello. Entonces, la legumbre, después antes hemos visto que en el plato anterior la legumbre estaba como muy húmeda, muy densa, ¿no? Para comer de cuchara, que se dice. Entonces, ahora como queríamos una legumbre más húmeda, ¿qué hemos hecho? Cuando se estaba cocinando la legumbre en el plato anterior, sin que llegase ya, digamos, a tener esa densidad que le hemos dado al final, hemos cogido unas alubias de ahí, las hemos retirado y hemos salteado cebolla y zanahoria. Entonces, la manera de cocinar la cebolla y la zanahoria para acompañar estas legumbres es muy simple. Lo que hemos hecho es partirlas en tiras, tanto la cebolla como la zanahoria. Hemos pincelado una sartén con un poco de aceite de sésamo de primera prensión en frío y hemos salteado las verduras de margina marjan. Primero la cebolla durante 1 minuto, después la zanahoria. Hemos añadido un poquito de romero en polvo. ¿Por qué? Porque el romero es una planta que nos va a generar calor y también va a generar, como es ligeramente picante y un poquito amarga, nos va a generar, digamos, un calor y un movimiento en el cuerpo, pero sin abrir demasiado, sin abrirnos demasiado. Entonces es un condimento muy interesante también para utilizar en invierno, pero muy pequeña cantidad, porque acordaros, según la graduación de los alimentos que hemos visto, el romero estaría en el grupo de entre el 3er y 4º grado. Entonces, si tomásemos una gran cantidad, digamos, la acción que tendría sobre el metabolismo sería muy grande. Y lo que buscamos son, digamos, pequeños estímulos, ¿de acuerdo? Entonces, en este plato las verduras las salteamos hasta que se ablanden y sin tapa. ¿Por qué sin tapa? Porque queremos que el exceso de agua o de líquido que puedan tener se elimine, se evapore. Entonces tendremos unas verduritas blanditas, pero secas, porque no habrá nada de agua en la sartén. Entonces después vamos a unirlas con las legumbres que teníamos ya preparadas de la cocción anterior y las vamos a aderezar con un poquito de salsa de soja para darle ese toque salado y sabroso al plato de legumbre. Entonces tendremos los 2 grupos de alimentos que más estructura generan del plato, los hemos cambiado y los hemos hecho de una manera más seca. A nivel de calor, incluso yo diría que en este caso incluso puede ser un poco más caliente el diseño de este menú. Las verduras las hemos mantenido igual, porque aunque queremos que sea un plato más seco, no debemos de eliminar la humedad totalmente, porque nos podríamos ir al otro polo. Entonces, como veis, solo cambiando, únicamente cambiando 2 ingredientes del plato y la manera de cocinarlos, tenemos un resultado totalmente diferente. Entonces, aquí también tenemos los 5 colores, tenemos los 5 sabores y también es muy interesante ver que hemos utilizado verduras que son muy ricas en vitamina A. Pues la vitamina A, o bueno, en este caso las verduras son ricas en betacarotenos, que después se va a convertir en vitamina A, van a fortalecer nuestras mucosas y van a ayudar al sistema inmune. Es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Entonces aquí tenemos minerales, vitaminas, proteínas, grasas de buena calidad, lactobacillus, tenemos sabores, tenemos densidad, tenemos un plato sabroso, ¿no?, que nos va a ayudar a mantener el equilibrio de nuestro terreno y por ende nos va a ayudar a tener una fuerte inmunidad. Bueno, espero que os haya gustado y que os dé ganas por lo menos de empezar a probar la cocina e investigar un poco con los alimentos y qué efecto tienen en vosotros. Un abrazo y hasta luego.